Ahora sí, ya, sin más preámbulo de presentaciones, nuestro querido amigo, colega, desde el otro lado de la frontera, Damián Rodrigo Pizarro, que nos viene a contar muy interesantes aspectos de la historia latinoamericana que se vinculan precisamente con aspectos como el multiculturalismo, el mestizaje, el sincretismo, desde los inicios de la historia republicana de Chile, Argentina y nuestros países latinoamericanos. Así que, por favor, Damián, a ti te queremos escuchar. Bueno, ¿cómo les va? Espero que me escuchen bien. Tenía preparado una aparición magistral, tenía el sonido de unas campanas, Ulises, que te iban a encantar, y no lo pudimos hacer, me lo arruinaste. Me arruinaste las campanas. Mirá, no sabemos bien qué sonaban. Mirá, escuchá. A ver. No sé si se escuchan las campanas. No se escucha las campanas. ¿Pero se me escucha a mí? Excelente, la campana, menos mal. Menos mal. Bueno, pero ¿qué no se escuchaban las campanas, en serio? No la escuchamos. No. Ah. Bueno, muy bien. Bueno, un poco, gracias ante todo, Ulises, nos salteamos la parte del preámbulo donde nos tiramos flores y donde decimos lo bueno que es el otro, porque ya lo sabemos, pero acá agregamos de última un link a otro video donde nos tratamos bien y salteamos esa parte. Les voy a contar algunas cositas que son interesantes y que encima tienen como ciertas efemérides para estas épocas, ¿bien? Por ejemplo, hace poquito se cumplió un aniversario, 170 años de la Constitución de Argentina. Bien, avísenme si en algún momento no se me escucha o algo, porque yo prendo y salimos. No escuchaste nada, ahora te escuchamos maravilloso, así que expláyate nomás. Todo bien. Muy bien, bueno, entonces se cumplieron 170 años de la sanción de la Constitución. En ese momento, obviamente, la situación era muy diversa o muy distinta a lo que es hoy, pero en realidad bastante parecido. ¿Por qué? Bueno, porque era un país dividido, hoy el país está fragmentado, pero tal vez no tan dividido. Acá en Argentina existe algo que se llama la famosa grieta, no sé si conocen lo que es el término grieta. Sí, me imagino que si tienen una grieta en la pared, llaman a alguien, pero en este caso la grieta en Argentina significa otra cosa. ¿Qué es la grieta en nuestro país? Bueno, la grieta es justamente en Argentina, y los invito a que googleen la grieta, les va a aparecer un montón de links, entre los cuales les va a aparecer un link de Wikipedia, y va a decir la grieta en Argentina, como que en Argentina la grieta significa otra cosa. Y es algo muy interesante que se diga de esa manera, porque casi como que estamos refundando yo qué sé, la forma de hablar, ¿no? Me imagino el día de mañana, ¿no? O me imagino un diccionario, ¿no? Que hoy por hoy pocos tenemos un diccionario en casa, yo lo tengo, pero tal vez no tan nuevo, y que tenemos el Larousse ilustrado y demás, y decía, yo qué sé, no sé, uno buscaba una palabra y le decía, dícese de tal cosa, o referido a tal cosa, y entre paréntesis te aclaraba que eso tenía que ver con una palabra naturalizada por un lugar o por otro. Bueno, la grieta en Argentina es una expresión justamente que se utiliza para explicar o para denominar a cierta división, ¿sí? de dos bandos, una denominación totalmente binaria, y que tiene que ver que el país se divide entre militantes, ¿sí? O sea, y no estamos hablando de jóvenes combatientes, estamos hablando de militantes, ¿sí? Personas que siguen a una ideología hasta las últimas consecuencias. Digo lo de joven combatiente con total y absoluto respeto. Digo, no estoy hablando de quienes, se podría decir, se presentan y a veces luchan por un ideal. Esto estamos hablando de una cuestión partidaria, ¿sí? Y efectivamente, y que se columnan de alguna manera entre el Partido Justicialista, también llamado peronismo, bien, algo que nos llevaría a una clase, pero de 5 clases de esta, bien, y más les vale que cortemos el audio porque si no, no se termina más. Pero digo, una clase sobre peronismo es algo, pero casi doctoral, les diría, o una tesis se puede hacer sobre cada año del peronismo y sobre el peronismo en la actualidad. O sea, llevamos más de 50 años más o menos que Perón se murió. Y se sigue hablando sobre peronismo. O sea, digo, yo ojalá, y esto lo digo pura y exclusivamente como una opinión, y no espero que adhieran ni nada, bien, digo, si dentro de 40 años en Chile se sigue hablando de pinochetismo, bien, vamos a estar hablando de lo mismo. Bien, y vamos a estar diciéndonos por qué 40 años después o 30 años después seguimos hablando de esto, ¿bien? Pero bueno, ojalá que no, ojalá que efectivamente la historia lo recuerde como
un paso, como un momento histórico, ¿bien? Pero el ismo hace que el ismo es como un eco, ¿no? Tipo ismo, como las campanas, ¿no? Entonces digo, efectivamente eso hace que siga rebotando, ¿bien? Cuando en realidad, y respetuosamente lo digo, colgarse de la figura de Perón tiene también una carga emotiva, por momentos hasta negativa, porque hay gente que en ese tiempo la pasó muy mal, hay gente que la pasó muy bien. Hay cosas que en nombre de Perón se hicieron muy bien, pero también hay cosas en nombre de Perón que se hicieron muy mal, ¿no? Y acá, aquellos que les dolió el ruido de las campanas, imagínense las matanzas y los ríos de sangre que han corrido en nombre de la religión y particularmente en nombre del cristianismo. Bien, ni hablar en nombre del judaísmo, ni hablar en nombre de Alá, Buda o el que sea. Bien, de hecho, sin ir más lejos, Charlie Hebdo publica una foto o un dibujo de Buda y eso conlleva a una serie de episodios lamentables, ¿bien? Entonces, lamentablemente estamos en esa situación, ¿bien? En la que los ismos nos llevan justamente a situaciones que son tremendas y que más que culturales son, yo qué sé, no sé si la palabra es cultural, pues ya es casi hasta genocidio hablar de ismos, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando uno ingresa a la categorización de esta grieta, justamente entra en la irracionalidad, ¿bien? O sea, si yo trato de explicarlo racionalmente, les digo que hay dos bandos. Uno que junta a un partido, militantes, acérrimos militantes, y el otro, todos los demás. El resto del mundo, ¿no? Los famosos partidos que se jugaban en Europa contra el resto del mundo, bueno, esto es lo mismo. Bien, o por ejemplo la Primera o la Segunda Guerra Mundial, bien que estaba uno o dos países y del otro lado los aliados que eran todos. Bueno, esto es más o menos parecido. Entonces acá está el Partido Justicialista y después todo lo demás. Bien, y acá hay un error o un término que utiliza, por ejemplo, Wikipedia cuando habla de militantes de otros partidos, que ahí hay un error. Porque en realidad lo que genera el peronismo, lo cual creo que lo hace tan grande, ¿no? Como pasa, no sé, con el fútbol, que uno dice yo soy de River, y después hay personas que son anti-River o que son de Boca y otros dicen que son anti-Boca, ¿bien? Bueno, capaz que en Chile pasa algo parecido, no sé, hay gente que es de Colo-Colo y hay gente que es anti-Colo-Colo. Significa que prefiere que le ganen, te podría decir, no sé, el equipo de, no sé, de políticos, bien, y no sé, a que gane, se podría decir, un partido del Colo-Colo. Entonces, bueno, pasa algo bastante similar acá en Argentina, ¿no? Pero a la hora de explicar eso, yo lo puedo explicar muy simple, pero en cambio, cuando hay que hacer como un análisis más profundo de todos los por qué y todo lo que sucede y todo, se convierte en algo bastante irracional. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que viene de un bando, ¿sí? Entre comillas, todo lo que viene de un lado de la grieta, del otro lado de la grieta está mal. Del otro lado de la grieta no es positivo, no es agradable, bien, aunque sea la mejor política pública. ¿Sí? Aunque estemos en presencia de una política pública que sea defendible, que sea global, que sea hasta interesante. Por ejemplo, le voy a tirar un ejemplo de una pavada, ¿bien? Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se aplicó, Cristina Fernández de Kirchner, encolumnada dentro de lo que sería el peronismo, ¿no? O el Partido Justicialista. Hoy la figura de los partidos políticos se ha desgranado, así que se imaginan que ya no es lo mismo. En Argentina son más frentes que partidos, propiamente dicho. De hecho, ya no dicen partidos, sino que dicen frente para tal cosa, o frente de tal cosa, o nombres así muy figurativos como, no sé, juntos, cambiemos, un país, un esto, para la victoria, para todos. Bien, ya ha cambiado la figura del partido y se han convertido en mensajes, ¿no? Lo mismo que las fotos publicitarias o de propaganda. Entonces, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, creo que fue durante la presidencia de ella, se inventó una ayuda, se podría decir, que tiene que ver con lo que los brasileños dirían una bolsa, que se llama literalmente Asignación Universal por Hijo. ¿Qué pasó? Hay una gran parte de la gente que se encolumna dentro de los que todo lo que digan estos está todo mal y rechazaron eso. Pero en realidad la propuesta de la asignación universal por hijo vino de una persona que es muy representativa de este grupo de los anti, ¿no? De los que están del otro lado de la lastimada Argentina, ¿no? La agrietada Argentina. Entonces, lo gracioso fue que rechazaban algo que uno de los propios había hecho, pero como lo presentó otro o lo llevó a cabo otro, había que criticarlo o había que hacerlo pelota, ¿no? Acá en Argentina también hay mucho personalismo, entonces volvemos con los sismos. Entonces esto de, por ejemplo, hay un edificio hermoso que no sé si han
si cuando Ulises vino a Buenos Aires llegó a verlo, y si no, te invitaré algún día, al menos para que lo veas por fuera, que es el Palacio de Correos, ¿sí? Era donde justamente estaba el correo argentino, o el palacio, o todo lo que tenía que ver con el correo oficial del país, donde se concentraba todo lo que llegaba, muy cerca del puerto, y después de ahí se distribuía y todo. Un edificio hermoso, un edificio con unas entradas y unas puertas de unos pisos, bien de un palacio justamente, que están las... ¿Cómo, perdón? Centro Cultural Kirchner. Bueno, pero me arruinaste el chiste, me arruinaste el remate. Bueno, ahora se llama Centro Cultural Kirchner, ¿no? Que obviamente hace alusión al fallecido expresidente Néstor Carlos Kirchner. ¿Cómo? No me aguanté en decirlo, que es un edificio neoclásico gigante más grande que la Casa Rosada. Hermoso, no, hermoso, y aparte está en línea con la Casa Rosada, o sea, de uno se ve el otro, por decirlo de alguna manera. Creo que era algo que quien de alguna manera determinó que el correo argentino se llame así, creo que lo veía por la ventana, sin ir más lejos, y decía, esto algún día le voy a poner el nombre Centro Cultural Medina Álvarez. Entonces, en alusión a... Entonces, nada, era como algo que era necesario. Y aparte, bueno, cambiarle un poco todo lo que es el color, ¿no? Porque era un edificio, te diría que hasta lindo de verlo, pero que de noche impactaba por su tamaño. Y también era un poco frío, oscuro y demás. Y ahora tiene como esta cosa, ¿no? Del fragor y los colores, ¿no? La Casa Rosada hoy por hoy es más tirando un salmón, un color así como más llamativo. Y de noche, tranquilamente podríamos ir a hacer un after o ir a tomar unos tragos, ¿no? Porque tiene una iluminación muy particular y muy, les diría que hasta llamativo. Creo que si uno vuela o sobrevuela la zona, dice, che, algún día quiero, no sé, casarme en ese salón de fiestas. Y es una casa de gobierno. Pero bueno, así que un poco nos ponemos en este contexto, ¿no? En esta famosa y llamada grieta. Entonces, por eso, cuando yo les hacía referencia a los 170 años de la sanción de la Constitución, que fue obviamente en 1853, bueno, efectivamente se hablaba de un país dividido, tal vez en ese momento estaba dividido de otra manera, ahora la división es transversal, ¿no? Es algo que se llama la famosa trazabilidad o transversalidad, que justamente no lo traza por cuestiones limítrofes, sino que lo parte hasta mismo en las familias. ¿Sí? En Argentina hay, bueno, no sé, en mi casa no tanto, pero digo, hay temas que no se hablan, ¿no? Entonces es complicado. Uno normalmente tenía la frase, ¿no? De política, religión y no sé, de fútbol no se habla, ¿no? Y bueno, de política, tipo, che, de política no hablemos, ¿eh? ¿Por qué? Ah, porque vos estás con... Y automáticamente genera un problema, o sea, de allá directamente genera un problema decir que no hablemos. Hay una publicidad de una yerba mate muy conocida que justamente dice, che, no se habla de esto, no se habla de lo otro, no se habla de lo otro, entonces la gente se queda callada tomando mate. Y el mate para nosotros tiene esto, ¿no? De compartir, de hecho yo tomo mate siempre, ahora porque comí unas mandarinas recién que estaban recién compradas, entonces ya no da para comer el mate, y aparte, tomar mate, aparte son y acá en Buenos Aires son las 11 y pico, casi 11 de la noche, entonces ya no da para el mate. Pero normalmente tomábamos el mate en la prepandemia y en la pospandemia un poco también, pero en la prepandemia mucho más, y se compartía. Entonces, bueno, vos compartías el mate y compartías un momento. Y esta publicidad justamente hace relación a esto, ¿no? De ya no se habla de esto, ya no se habla de otro. Entonces, ¿y por qué no hablamos de todo? Cierra la publicidad diciendo que, ¿por qué no hablamos de todo con respeto, que esto y lo otro? Porque eso genera unión, la marca de la yerba, ¿no? Así que, pero bueno, un poco como para hacer un poco de entrada, ¿no? Tocar esto, decir, hay una división que no se da en forma limítrofe, sino que tiene que ver con una cuestión más ideológica y de oposición, a veces irracional, tanto la ideológica y tanto la oposición, y siempre la figura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal, también llamada, ¿no?, ciudad porteña, ¿no?, justamente porque tiene que ver con el puerto. No es el único puerto, pero bueno, había que ponerle un nombre en su momento, y como era el puerto que más funcionaba o era el más famoso, porque había otros, pero era como que el que se entraba todo, entonces todos los que estábamos alrededor del puerto somos porteños. Entonces, bien. Sin embargo, uno va a, no sé, a Rosario, que tiene un puerto también, y la gente te dice, ah, vos sos porteño, y bueno, vos también, porque vivís por acá, pero bueno, no importa. ¿Para qué nos vamos a pelear por eso también? Entonces, en 1810, 43 años antes de ese 1853, se soñaba ya esta cosa de... ¿Y por qué esto digo de 1810? Porque hace unos días, 25 de mayo, en Argentina celebramos, ¿sí?, rememoramos, recordamos cada vez menos, o sea, o cada vez con menos pasión, y tal vez con menos
con menos profundidad se recuerda lo que se llamó la Revolución de Mayo, ¿no? Tal vez en la escuela primaria, ¿no? Tipo en la escuela de mi hija, pero también durante mucho tiempo como que se bastardeó un poco esta cosa de qué era la Revolución de Mayo, en realidad qué había pasado, y se empezaron a cuestionar ciertas cosas, ¿bien? Por ejemplo que, no sé, en la Revolución de Mayo, y esto Ulises se va a acordar porque tuvimos una clase de doctorado que trató sobre este tema, bien, una famosa foto de la Revolución de Mayo con el Cabildo, en su momento hermoso, grande, hoy el Cabildo mucho más chiquitito porque hubo que agrandar las avenidas, entonces ¿para qué íbamos a tener un Cabildo? Y ya no se necesitaba, por ese momento lo recortaron al Cabildo, entonces de una estructura enorme que tenía quedó algo pequeño, quedó como, no sé, como una habitación de lo que antes era. Y había una foto del Cabildo con todas las personas esperando, lluvia, cosa que nadie cuestionó, si había lluvia, gente con paraguas, ¿sí? En 1810 el paraguas no existía, así que bueno, claramente no había paraguas en ese momento, pero bueno, no importa, pero se puede decir, había una intención de mostrar que la gente estaba expectante de que un nuevo gobierno iba a nacer, ¿sí? Y con esta idea de autonomía, de separarse de España, de rebelarse, ¿sí? De sus colonizadores, que ya llevaban casi 350, 400 años de opresión, ¿sí? Porque fue obviamente desde la llegada de los primeros colonos. Y también eso, ¿no? La figura de la colonización también fue cambiando con el tiempo, ¿bien? Algo que ya les contaré y que también tiene un poco un sinsabor, ¿no? Pero bueno, resulta que 1853, esta rememoranza de 1810, que está bueno, pero que en realidad hubo que esperar casi 40 y pico de años más, para que el país justamente llegase a qué? Bueno, a institucionalizarse, ¿sí? O sea, desde 1810, de, che, buenísimo, rompemos todo, ¿sí? Nos reevolucionamos y nos revolucionamos, ¿sí? Rajamos a patadas, sacamos esto, ponemos esto, bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa después de una revolución normalmente? ¿Qué pasa después de una independencia? Es muy fácil. ¿Qué pasa internamente en el país? ¿Qué hay? ¿Se ponen todos de acuerdo y está todo bien? ¿Alguien se anima? Una crisis económica. Una crisis económica, pelea por el poder. Bien, la pelea del poder tiene siempre más o menos un mismo nombre. Sí, en realidad tiene son dos palabras. Guerra civil. O sea, después de una independencia, decimos, qué bueno, mirá, ya no dependemos de qué bueno, mirá, sacamos a los ingleses, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sacamos a los españoles, buenísimo. Y ahora, bueno, yo me quedo con esto, no, yo me quedo con esto. Y nos empezamos a pelear. ¿Sí? Los del norte contra los del sur, los porteños contra el resto del mundo, los yanquis contra los otros, los federados contra los no federados, los unitarios contra los federales. Siempre. Bien, bueno, no, Argentina obviamente no fue un contraejemplo, bien, y efectivamente cayó en el mismo inconveniente. Entonces, después de varios años, llegaron a qué? A esta idea de una constitución, que también tenía un problema. ¿Por qué? Bueno, porque justamente se puso el descubierto en esta constitución, en esta idea de 1853, de que había una profunda grieta. ¿Cuál era la grieta? Porteños y provincianos. Sí, por decirlo de alguna manera, porque de hecho en ese momento pocas provincias estaban definidas como tales, pero bueno, el resto, por ejemplo, ¿no? El resto del país. De hecho, en ese momento había mucho terreno federal, así que mucho ya correspondía a la capital federal o eran terrenos nacionales, ¿bien? O sea que no eran específicamente de la autonomía provincial. Acá hago una aclaración que me parece interesante y que es un contrapunto con la situación de Chile, que en Argentina el país está dividido en provincias. Se llaman provincias como se podían llamar estados, como se podían llamar manzanas, ¿no? Se llaman provincias porque la herencia española nos dejó ese nombre. Pero ¿qué pasa? Las provincias son unidades autónomas, ¿sí? Y ese poder que tienen las provincias no es que la sinergia no se dio que el Estado Nacional le reconoce el poder a las provincias, ¿bien? Como pasa normalmente en los estados unitarios, ¿bien? Sino que esto es al revés. Acá lo que hacen las provincias delegan, ¿sí? Delegan poder, ¿sí? Delegan atribuciones, ¿sí? Las elevan, se podría decir, al Estado federal y conservan todo aquello que no delegaron. ¿Bien? O sea, la mecánica del Estado federal en Argentina es las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos eso? Guste. Cualquier duda, me gritan porque yo mucho no escucho. Bien, entonces, y Ulises, si en algún momento me tenés que decir algo por el horario o algo, avísame porque...
queda tiempo, Bueno, así que buenísimo, porque a mí me encanta hablar de esto, pero soy respetuoso del horario, ¿viste? Más que nada. Bueno, entonces, había una guerra o un problema, un coso que quedó desnudado o sea, se cayó el velo de que estaba todo bien, de que Argentina después de 40 años de haberse independizado, perdón, después de 40 años de haber hecho la revolución y después de un toque menos, porque en 1816 Argentina logra su independencia, finalmente, entonces, o sea, estábamos hablando de 20 y pico, casi 30 años, después, entonces parecía como que ya estaba un poco más madura la cosa, ¿bien? De hecho, muchas veces cuando uno escucha a historiadores, o escucha a politólogos y demás, se habla de que los problemas que hoy tiene Argentina, hoy, ¿sí? 2022, 2023, después del 2000, habla sobre la inmadurez. ¿Por qué? Y porque dice, pero Argentina recién cumplió 200 años de independencia, como si 200 años fuera poco. Y el otro día yo compartía en una clase, en un MBA que estaba dando en Brasil, que sinceramente les recomiendo ese tipo de cursos que pueden hacer con profesores de otros lugares y demás, porque sinceramente es muy rico. Lo que compartía con ellos es que una de las cosas que yo creo que la región adolece, por suerte, gracias a Dios, es la falta de guerras, ¿no? Yo creo que Europa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que siempre miramos a Europa, decimos, oh, mirá qué bueno Europa. Lo bueno que tuvo Europa lo logró gracias a estar vivamente y siempre en carne viva por conflictos, ¿no? O sea, y la historia, de hecho, la historia de las guerras que nosotros escuchamos, la mayoría son guerras interminables o guerras de muchísimo tiempo y siempre tienen Europa, Asia, Eurasia, bien, ahí en el medio del conflicto, bien, con grandes o con largas monarquías y grandes problemas bien arraigados, con la necesidad de, o sea, por ejemplo, le doy un ejemplo clásico, cuando hablamos de derecho comunitario decimos, mirá, nosotros, por ejemplo, en Argentina no tenemos derecho comunitario, tenemos algo parecido que es el derecho a la integración, que es el Mercosur, no tenemos la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? O no tenemos tratados de alguna manera como está el Euratom, o como, no sé, con el Tratado de Maastricht se cerró todo lo que tenía que ver con la Unión Europea. Pero justamente una de las bases del derecho comunitario europeo tiene que ver con el Euratom. Y el Euratom justamente era para eso, era para que Europa no vuele por el aire, no se termine hundiendo, porque se estaba armando algo muy kenchi, o sea, tipo la Guerra Fría se iba a hervir directamente, bien, entonces era necesario, entonces dijeron, bueno, mirá, mediante la figura de esto, avancemos con esto. Entonces, a medida que fueron avanzando en el conflicto, fueron madurando. En América, por suerte, hay muchos menos conflictos, o los conflictos son normalmente en frío, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, Uruguay instala una pastera, una empresa enorme de celulosa para generar pasta de celulosa, que es con lo que después se hace el papel, bien, tira los desechos al río Uruguay, eso llega a las costas argentinas, Argentina sale y corta la ruta. O sea, perdón, vecinos o gente decir ¿cómo sería? Automovida, iba a decir. Con total autovalimento, bien, sale a la ruta a cortarle y a impedirle a que, por ejemplo, la producción llegue a ese lugar y a complicar el comercio transfronterizo con Uruguay. Bien, ¿qué pasa? El gobierno uruguayo le pide explicaciones al gobierno argentino, el gobierno argentino dice, bueno, pero vos estás haciendo esto y esto no está bien. De hecho, nos tendrías que haber consultado que esto y lo otro, porque nosotros tenemos un tratado, el río Uruguay, Bien, algo parecido como pasó con Argentina y Chile por el tema de la Patagonia, bien, y los diversos conflictos, el canal de Bering y todo eso, y hasta la participación del Vaticano. Bueno, esto pasó algo bastante similar, bien, y de hecho tuvo participación también del rey de España en este caso, que quiso mediar entre los dos países y le dijo, che, vos, y mirá, vos estás haciendo esto, esta empresa vino a América porque en Europa no puede funcionar porque por la gran contaminación que tiene, que es una empresa que se llama Botnia, no Bosnia, Botnia con T, y efectivamente vos tendrías que hacer algo para no, porque tenés una fila de, no sé, ponerle 50 kilómetros de camiones donde se está perdiendo todo eso. Y la gente estaba, sinceramente, no a las papeleras, cortada la ruta. ¿Sí? O sea, no los movías con nada, cayó gendarmería de un lado, del otro. Nadie movía a esa gente, bien, en la zona de Gualeguaychú, en lo que tiene que ver con la parte de Entre Ríos, bien, Colón y demás, nadie movía, Fraiventos, nadie movía a los argentinos que estaban ahí parados, bien, impidiendo el paso de los camiones. Fue un conflicto muy grave y que llevó mucho tiempo y que llevó mucho dinero también, para un país y para el otro, porque Argentina también perdió, sí, producción, pero no, como decía, si hay algo que
en Argentina está, creo que muy garantizado. No sé si, pero está muy garantizado lo que tiene que ver con el derecho a huelga. ¿Sí? O sea, la verdad es que en mis 39 años, sé que parezco de menos, pero 39 años, nunca sentí que mi libertad de expresión haya sido coartada, salvo hace un ratito. Entonces, efectivamente, ese conflicto, esa situación que se dio, bien, puso a dos países que durante mucho tiempo nosotros siempre hacemos el chiste de que los uruguayos nos quieren menos de lo que nosotros los queremos a ellos, y lo más gracioso es que de lo que nosotros creemos que ellos nos quieren. Entonces, nada, distinto con Chile, que nos cuesta mucho, ¿sí? Nos cuesta mucho querernos, por decirlo de alguna manera, porque bueno, la vida nos ha puesto en un montón, entonces a mí me pasa que yo no tengo problema, porque, y bueno, pues yo ya nací en democracia, yo ya nací esto, lo que pasó, pasó, conozco gente hermosa, que esto y lo otro, entonces, ¿por qué voy a meter a todos en una bolsa? ¿Por qué no voy a meter las decisiones de un presidente o las decisiones de un político en ese momento? Y lo mismo, me imagino, del otro lado. Entonces, acá con Ulises siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La cordillera nos une y no nos separa, y tratamos de vivirlo de esa manera. Bueno, esto mismo se daba con Uruguay, ¿no? Una frontera compleja, una situación muy complicada, un conflicto que terminó resolviéndose o intentándose resolver en La Haya, o sea, los dos países a litigar en francés, bien, y nada, y a eso llegaron. Sí, Argentina dijo, bueno, voy a tratar de no cortarte más la ruta, o de hacer que mis vecinos no corten más la ruta, que mis argentinos no corten más la ruta, y ustedes traten de no contaminar más. Botnia aumentó la producción, los argentinos volvieron a la ruta, se volvió a cortar la ruta, apareció el Mercosur tratando de mediar, pero con un mecanismo del Tribunal Permanente de Revisión muy flojo, muy de alguna manera, se me ocurre una palabra, pero no es muy académica, es muy pedorro, o sea, muy limitado, te podría decir, muy que no solamente, o sea, ni chicha ni limonada, no resolvió el problema, ¿entendés? Ni para un lado ni para el otro, o sea, quiso mediar y terminó eso, parándose en una medianera y mostrando debilidad. Entonces, de alguna manera, tenía la oportunidad de decir, acá la culpa la tiene Argentina, tipo, vos contaminá el río, total está todo bien, o no, mirá, cerrá la empresa y tirá los desechos para tu lado, y ya está. O buscá la manera, o mandá la empresa a otro lado y contaminá el río que tengas con otro país. Ah, no tenés, bueno, o sea, sí, no sé, contaminá el lado uruguayo, el lado brasilero. Pero bueno, de alguna manera lo podría haber resuelto, no lo hizo. Y bueno, entonces, toda esa situación y demás se daba en ese tiempo, en esos tiempos, se daba entre provincias, se daba, perdón, entre territorios. Entonces, la ciudad de Buenos Aires, o en ese momento la capital federal o los porteños, ¿sí? Todo esto tiene que ver con dinero, todo tiene que ver con quién recibía la guita del puerto, quién llevaba el dinero, quién se hacía cargo de esas cosas y quién concentraba mayor cantidad de poder, ¿no? Entonces, y por sobre todas las cosas, hace unos años antes, no muchos años antes, pero desde la Revolución de Mayo hasta 1850 y un poco antes también, aparece la figura de alguien que se llamaba Juan Manuel de Rosas, ¿sí? El más unitario de todos los federales, por decirlo de algún modo, que ustedes van a encontrar en Argentina, que históricamente han cambiado, se puede decir, la concepción de Rosas, ¿no? Yo iba a la escuela en el tiempo en el que Rosas era malo, ¿sí? Y hace un año me fui de vacaciones a una ciudad donde Rosas tiene un monumento realizado por el Estado Nacional, creo, una cosa así, que es en el pueblo de Vuelta de Obligado, o en la ciudad de Vuelta de Obligado, cerquita de una ciudad que se llama San Pedro, una zona muy linda, bien, porque recuerda la batalla de Vuelta de Obligado, bien, que es la que gana Rosas. Pero en realidad, la siguiente, que es la que pierde Rosas, que es la batalla de Caseros, es la que hubiese generado que Rosas definitivamente sea presidente y ese velo del federalismo se caiga y Argentina se convierta en un país unitario o algo muy parecido, bien, porque si había algo que Rosas quería hacer era el presidente más monarca que existía. Y de hecho, si uno ve la Constitución, y volviendo un poco al tema, encuentra en las bases de Alberdi, que fue Juan Bautista Alberdi, quien de alguna manera creó lo que es el diseño constitucional a través de las bases de Alberdi, un libro muy interesante y que en su segunda edición saca un modelo que es muy parecido a lo que la Constitución después de 1853 terminó siendo. Y en estas bases de Alberdi él cuenta justamente que Argentina, por su idiosincrasia, por su figura y todo, necesita un presidente fuerte como un monarca. ¿Sí? Necesita un presidente fuerte como un monarca, pero con una constitución que lo sopesara, por decirlo de alguna manera, que regulara un poco esa balanza. La verdad es que yo creo que si Alberdi se levanta ahora, nada, se vuelve a morir, o se sorprende, porque creo que él nunca se imaginó
un presidente que gobierna decretos, nunca se imaginó un presidente que pueda manejar a destajo una pandemia, ¿sí? Con un Congreso cerrado, por decirlo de alguna manera, con un poder legislativo casi inoperante en tiempos de Zoom, ¿no? O sea, mis hijos tenían clase, pero los legisladores no se reunían, eso era increíble. O sea, mi hijo aprendía a sumar y restar y los legisladores no sesionaban. Entonces tuvimos tipo, un tiempo raro. Entonces, desde la Constitución del 94 para acá, que fue la reforma constitucional más importante que tuvimos, vigente, ¿no? Porque Perón inventó una constitución que después cuando vinieron los militares la dieron de baja, y solamente rescataron un solo artículo, y acá se hizo una constitución mucho más moderna y todo. ¿Qué fue lo que pasó? Le dieron más fuerza a un presidente, lo sopesaron con una figura traída de Europa, perdón, no de Europa, pero de un sistema parlamentario, que es el jefe de gabinete, que es como una especie de primer ministro. Y nada, ahora tenemos un presidente súper fuerte y un jefe de gabinete con superpoderes. Y lo de los superpoderes no es una expresión. O sea, tengo un reloj de Thor en este momento. Al lado de Thor, el jefe de gabinete es 3 Iron Man. Imagínense. ¿Por qué? Porque tiene facultades que son tipo súper poderosas, más que las Powerpuff. Bueno, entonces, a todo esto, Powerpuff, perdón, me dirían los fanáticos. Entonces, allá por 1852, cuando es la batalla de Caseros, y que Urquiza justamente derrota a Rosas, se abría la puerta justamente a que efectivamente el federalismo avance y aparecía esta idea de que efectivamente la Constitución sea un dato real. Rosas venía de Buenos Aires, de alguna manera, y con la idea de expandir su gobierno, su reinado, su monarquía constitucional o su monarquía parlamentaria, pónganle si quieren para alivianarlo un poco, pero lo quería llevar. Entonces, se daba la posibilidad de que se puedan todos reunir en un recinto, los federales, o sea, y algunos de ellos, que obviamente sean rosistas, con los unitarios, que justamente habían recibido persecución durante todo ese tiempo, y con conservadores, con liberalistas, con esto, con lo otro, efectivamente se puedan juntar y armar lo que era la Argentina del siglo XXI. O sea, perdón, primero estaba el siglo XIX, ¿no? Pero digo, o sea, había que terminar el siglo XIX para pasar al siglo XX. Pero digo, la idea era llegar, se podría decir, a una constitución o una Argentina del futuro. Mientras todavía en 1853 estaba la memoria emotiva de la gran batalla que se había perdido, efectivamente se llega a un pacto federal para que se pueda avanzar en lo que después desembocó en una constitución. 9 miembros de la primera junta de gobierno, aquella que había surgido en 1810, bien, se debatía justamente la idea esta de hacer una nación, y se convoca al Congreso Constituyente, entonces, o sea, digo para que se queden tranquilos que en Argentina era difícil ya en 1850, donde la sociedad era mucho más chiquita desde ya, y los conflictos tardaban porque tardaban, o sea, imagínense que si en tiempos de WhatsApp Romeo y Julieta estarían vivos, imagínense en ese tiempo, ¿no? Todo lo que hubiese pasado. Bueno, así que no se sientan mal si la Convención Constituyente de Chile tiene sus idas y vueltas. Ya en Argentina en 1852 ya era un lío. Entonces, bueno, convocar un Congreso Constituyente era una medida por demás ya revolucionaria, pero veníamos de 30 años de intentos de revoluciones y todo, así que Mariano Moreno, un hombre muy recordado por su inteligencia y por su fuerza y demás, insistía que justamente era necesaria la famosa emancipación, ¿no? Ya habían pasado 43 años de todo eso. Se derrocó a Rosas, la ciudad de Buenos Aires era caos, justamente toda esta expectativa de qué era lo que pasaba con Urquiza, que era el que le había vencido al gran Rosas, se podría decir, en todo su esplendor. Se pensaba que todo iba a ser descontrol y caos, y justamente el Congreso Constituyente, la Convención Constituyente sabía que el gran adversario iban a ser los porteños. Entonces era todo muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque era con los porteños o sin los porteños. Era muy simple la decisión. Bien, entonces ya la grieta en ese momento ya existía, por decirlo de alguna manera, pero de otro modo, y efectivamente, ¿por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, perdón, los porteños, para sumarse, ¿sí? a cargo de Bartolomé Mitre, lo que decían era, yo me sumo a esta pavada de la Constitución, pero yo me quedo, se podría decir, con lo que tiene que ver con
con la aduana, ¿sí? Con todo lo que es el ingreso al país. Y bueno, obviamente todo eso era lo que iba de un lado al otro y lo que intentó, por decirlo de alguna manera, que hasta 7 años después no lo logró. Porque recién en 1860, con la segunda constitución, o sea, con la primera constitución, porque la convención constituyente había sido en 1813, entonces la constitución sale en 1853 y Buenos Aires se incorpora recién para 1860, efectivamente recién ahí tenemos constitución con más o menos con todos estos líos que les venía contando. Hay muchísimas imágenes y cosas muy interesantes. La reunión de la Constitución se hace en San Nicolás. Yo estuve en esa habitación. Fui a San Nicolás en este mismo viaje, que les cuento que fui a San Pedro y que después fui a Vuelta de Obligado, y que después me fui para San Nicolás y conocí la sala donde se firmó el acta constituyente, guardan la pluma, guardan todo. La verdad que está todo tan descuidado, por decirlo de alguna manera, que es muy natural, porque están hasta con las mismas pinturas. De hecho, tiene el cuadro y cómo de alguna manera está la situación de verdad. O sea, por ejemplo, te muestra como que la mesa tenía un tamaño y dice, no, la mesa en realidad era esta, o sea, no era tan larga. Pero cuando vos ves la foto, claro, ves a varias personas sentadas, ¿no? Creo que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas, creo. Y nada, en la mesa, es decir, 12 personas entraron apiladas. Pero bueno, no importa, pero había una mesa. Y después la lámpara que era tan baja que tapaba un cuadro, y cuando vos ves cuando vos te dices la lámpara no tapaba el cuadro. Pero bueno, no sé, el que lo retrató, por decirlo de alguna manera, quiso que justamente el acuerdo de San Nicolás quede de esa manera, ¿no? Con todos sentados y ahí acomodados, y que de alguna manera parta de lo que es la base del sistema representativo federal, ¿no? Bien, avanzo un poquito, ¿está bien? Si no se ofenden. O mejor dicho, perdón, primero retrocedo un poquito. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad lo que se llamó la Revolución de 1810 tiene algo también muy interesante, ¿sí? Esto es más, estamos haciendo esta reunión de chismes, ¿no? Esto es una reunión de tupper, diríamos. Bien, nos juntamos acá y tratamos de contar un poco qué había detrás, ¿sí? Detrás de la Revolución de Mayo había otras cosas que tenían que ver con la sucesión de muchos acontecimientos revolucionarios, que era con la finalidad justamente de destituir al rey. Bien, detrás de esas galeras, paraguas, bien, y todo que retratan las imágenes, hay un cuadro de un artista chileno, que esto Ulises se va a acordar, que es Pedro Subercasó, que el hombre pintó un montón de sucesos, entonces, o sea, no sé cómo hacía efectivamente para estar en todos esos lugares a la vez. Perdón, Ulises, no sé si dijiste algo. No, Subercasó, lo estaba confundiendo con otro pintor. Sí. Y él retrata el Cabildo Abierto del 22 de mayo, ¿no? Que son un par de días antes de la Revolución, que es el 25, o que retrata el 25, que es el Cabildo Abierto, y que justamente nada, también hay un óleo de una plaza repleta, que esto y que lo otro, que, bueno, nada, que muestra hombres de galera y traje, French y Beruti repartiendo las escarapelas, ¿sí? No sé, bueno, las escarapelas, después si no les muestro una, bien, que hoy por hoy, sí, cuando te piden una escarapela tiene ese formato, por decirlo de alguna manera, bien, y la idea era resguardarse de lo que era la ansiada, era para resguardarse de la lluvia y todo, que estaban con los paraguas, y prepararse para lo que era la famosa independencia de España, ¿no? Bueno, era toda una suma de cosas muy significativas, ¿no? La historia, ¿sí? Se pinta de colores y se cuenta de formas muy significativas. Después cuando hablemos un poquito sobre San Martín, que es un héroe, o de alguna manera un nombre importante de ambos países, yo creo que lo recordamos por cosas positivas, pero hace unos años también San Martín recibió este revisionismo negativo, ¿bien? Cuando se habló de qué, y bueno, de que él se había casado con una niña de 14 años. ¿Bien? Entonces, había que hacer ese revisionismo, pero también con cierto historicismo, ¿no? de ajustarse a los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, lo que nosotros habíamos recibido de lo que escuchábamos en la escuela, de Revolución de Mayo, una de las cosas que justamente se suele contar es que la revolución fue guiada por sentimientos nacionalistas, ¿sí? Es decir, que los revolucionarios tenían un fuerte sentimiento nacional que los llevaba a querer separarse de la monarquía española. De la misma manera que ahora un país que sea revolucionario normalmente no lo hace por nacionalismo. Bien, o sea, los grandes conflictos que se dan, que presiden dentro de los países, normalmente no son por nacionalismos. Bien, de hecho, si el partido es de izquierda, ¿sí?
la derecha no es nacionalista justamente, sino que puede ser, yo qué sé, no sé, amparada o ayudada por la iglesia, o puede tener otros matices, por decirlo de alguna manera, pero no es que siempre que se lograron independencia fue por nacionalismo. Como les contaba, la Revolución norteamericana, creo que el 90% vamos a poner, el 70% de los debates tenían que ver con el pago de impuestos. O sea, no era un nacionalismo, el problema era impositivo. O sea, no querían pagarle más impuestos a la corona. No querían mantener a un rey que estaba a un pelón de kilómetros y de millas y un océano en el medio, y dijeron, ¿por qué le estamos pagando a este que no tiene ni idea? Bueno, los revolucionarios no había una voluntad clara, ¿sí?, y uniforme de pensar en una independencia. De hecho, hay memorias donde en realidad se pensaban tipo, ideas intermedias, ¿viste? Decía, bueno, a ver si en realidad hacemos esto, bien, si logramos bajar esto y subirlo acá. O sea, la idea de separarse definitivamente de la monarquía no está en ningún lado. O sea, no había una preconcepción segura de decir, che, nos vamos de España porque esto es una... La verdad es que no. En realidad lo que querían era destituir al virrey porque lo consideraban que tenía una autoridad que no era legítima. Pero en realidad la Junta Central y todo lo que querían era, se podría decir, tipo, tomar otro tipo de control ciudadano u otro tipo de control sobre la tierra, y Argentina tenga otro, perdón, ni siquiera Argentina, era el virreinato del Río de la Plata, bien, o las Provincias Unidas del Río de la Plata, justamente, tenga otro tipo de administración, pero en ningún momento se pensó en una descolonización. Se pensó solamente en sacar al virrey. Pero ¿qué pasa? Se da algo muy accidentado, muy accidentológico, como pasa en Argentina. Miren, o sea, si logramos ganar un mundial por penales, imagínate, y llegamos a un mundial sub-20, justamente porque el país no lo pudo recibir, o cuando fue lo de la Copa América, porque había un conflicto en Chile y había un conflicto en otro lado, y que no sé qué. Entonces, pasan esas cosas, bueno, imagínense si acá no iba a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se produce? En realidad lo que se produce es una cefalía en España. O sea, cae el rey Fernando VII, cae preso de Napoleón. Entonces, de hecho, Argentina fue por momentos tierra napoleónica. Entonces, la verdad es que el virrey lo destituyen porque en realidad lo que había era cefalía de poder. O sea, el virrey no tenía poder porque el rey se había caído. Entonces, lo que hicieron fue decir, che, mirá, como dice el dicho, no hay rey muerto, rey puesto, tipo, che, mirá, la verdad es que este chambón que está acá no tiene sentido que esté acá, porque la verdad que no sirve para nada. Entonces, bueno, listo. Sentémonos acá, veamos en el famoso cabildo abierto qué es lo que puede pasar, y efectivamente lo que se hizo fue nombrar una junta de gobierno transitoria, bien, para hacer esta transición, bien, y repito, imagínense los tiempos, ¿no? Lo que tardaba la información de todo esto, bien, no es que le llegaba un mail o le llegaba un WhatsApp instantáneo, bien, en un chat le decía, che, mirá, pasó esto, tipo, no me mandes más mensajes porque estoy preso, tipo. No, definitivamente no. Entonces, con todas las demoras y todo eso, efectivamente llegó a esta situación. Entonces, nada, la revolución, ¿sí?, fue más que nada un resultado lógico, ¿sí? Creo que si se piensa de la lógica, creo que es mucho más fácil, ¿sí? La suma de las premisas llevó a una consecuencia totalmente lógica, que era decir, bueno, sí, el que tenemos, el que debería estar no está, y el que tenemos responde a alguien que no está, por consecuencia, no tenemos. Así que bueno, nada, efectivamente fue una movida política, ¿sí?, donde se jugaron estas relaciones de fuerza, de contactos contra la élite, entre la élite, las simpatías, apoyos populares, ¿sí? Siempre había obviamente una gran corriente que decía, no, pará, aunque no esté el virrey o aunque no esté el rey, efectivamente, bueno, esperemos y de última elegimos otro rey, busquemos a ver si los ingleses están disponibles, ya, seguramente había todo ese tipo de cosas, y efectivamente la política en ese momento llevó a que efectivamente los ciudadanos se reúnan y todo, y pidan en realidad, queremos saber qué pasa. Y el 25 de mayo, póngale, que efectivamente la Junta decidió enviar circulares para el resto de la ciudad del virreinato, pidiendo que envíen envíen representantes. Surgieron justamente las diferencias que son normales, que pueden surgir en ese tipo de reuniones. Estaban los sectores de Mariano Moreno, o sea, los morenistas, ya se hablaba de morenistas, capaz que en ese tiempo, bien, y efectivamente se llegó a la conclusión de que había que formar una junta para tutelar la soberanía.
pam, 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 pam. ¿Qué pasó? Se puede decir, hubo una decisión de continuar. Respecto a lo de la gente en la calle o la gente en la plaza, no hay ningún tipo de evidencia de que ese día había gente en la plaza. De hecho, había personas que eran criollos que habían participado del cabildo y estaban parados afuera, como si ahora usted agarre y dicen, che, Ulises nos da el descanso, ¿qué hacemos? Bueno, salimos, nos compramos un sándwich, nos tomamos una gaseosa, sí, o nos tomamos un café o nos fumamos un cigarrillo electrónico. Bien, perfecto. Pero la verdad es que no había esa plebe que se muestra, ¿sí? Que se muestra hombres de galera y bastón. No, lo que había eran caudillos y personas que estaban vinculadas con lo que estaban ahí adentro y no eran tantos. ¿Sí? Porque no había tantas provincias o no había tantos espacios o sectores que representar. Así que bueno, se nos cae un poco la idea de la foto y demás. Les cuento un par de cositas que me parece que están buenas. Bueno, abarco lo de San Martín, a ver si con esto les interesa un poco más. 1810 se casan en la Catedral de Buenos Aires, San Martín y su esposa. Remedios de Escalada. ¿Sí? También llamada después Remedios de Escalada de San Martín. En esa época, los apellidos, por herencia española, llevaban, ¿sí? A diferencia de la portuguesa, que sumaban los apellidos y que ponían primero el de la madre, después el del padre, pero en realidad pronunciase el segundo. Bueno, acá los españoles que decían San Martín y Matosas, por ejemplo, ¿no? Porque Gregoria Matosas, la madre de San Martín, José, Juan, creo que era Juan de San Martín, el padre, entonces José de San Martín y Matosas. José de San Martín y Matosas se casa con Remedios de Escalada y no me acuerdo el apellido de la madre, así que disculpen. Supuestamente se conocen, amor a primera vista, pero mucha soledad, ¿no? Porque acá, ¿qué pasa? Un hombre de 34 años que era un super militar, ¿bien? Era un Tony Stark, y ella, una niñata de 14 años, ¿sí? Que justamente estaba de novia en ese momento, ya noviando con alguien, lo dejó porque, bueno, porque como dice el dicho, había un pescado mejor que freír. Entonces se va con el prominente político, o perdón, prominente político sí, claro, y militar, que ya tenía unos bigotes importantes, acá como el profesor que les habla y el profesor Ulises también, ya estaba como barbudo, entrado en años, y ella, repito, los cuadros, de hecho, cuando uno lo ve en los cuadros, dice, ya la veo chica en los cuadros, y los cuadros eran bastante envejecedores, imaginen la edad o la cara que tenía esa niñata de poquitos años. De hecho, se conocen y al poco tiempo se casan. San Martín ya en ese momento ya tenía ideología libertadora, así que imagínense lo interesante que era escuchar a una persona, ¿no? Digo, si hoy es importante o es interesante escuchar a un historiador, imagínense a alguien que en ese tiempo tenía, ¿no? Y una ideología libertadora, estoy hablando de 1812, así que efectivamente había mucho por hacer, ¿no? Siempre me acuerdo de un chiste de la película de Truman Show, cuando él dice, yo quiero ser como el gran Magallanes, y la maestra le dice, pero si ya no hay más territorio que descubrir. ¿No? Entonces, efectivamente, me imagino en ese tiempo, ¿no? Cuando había mucho territorio por descubrir, no tanto como 1492, pero había mucho territorio por descubrir, y efectivamente era seguramente un hombre atractivo, no tan alto como lo pintan en los cuadros, porque de hecho se lo muestran en una figura que es casi a veces hasta alto como un caballo, y parece que era bastante petacón, pero efectivamente tenía encantos que hacían que efectivamente podía ser una figura interesante, decían que bailaba bien, que cantaba lindo y tocaba la guitarra. Después veremos si tocaba la guitarra, pero bueno, decían que sí. Igual era muy de militar, ¿no? Esto de hacer música, tocar la guitarra y todo. Efectivamente, Antonio de Escalada y Tomasa de Quintana, o algo así, Tomasa de la Quintana, creo que es, madres de esta niña, sobre decir, nunca estuvieron de acuerdo con el casamiento de ellos, cuando te cuentan que la historia, que era una familia feliz, efectivamente no, de hecho no les gustó que haya dejado al novio, con quien, por decir, la veían con más futuro, y no con un hombre ya de entrado de año, de 30 y pico de años, y efectivamente se casan. Al poco tiempo que se casan, se separan, pero no porque se divorcien, sino porque él tenía planes, ¿sí? Y ella queda sola. Se reencuentran casi, creo que 2 años después. Pasan un par de tiempo juntos, ella queda embarazada, creo que a los 16, 17 años, y tienen a su primera hija, la famosa Mercedes. ¿Por qué la famosa Mercedes? Por 2 motivos. Primero, porque les cuento, les hago tipo elige tu propia aventura y les cuento el final de una de las partes. Remedios de Escalada se muere 10 años después. Menos, 8 años después, se muere a los 25 años de una tuberculosis
esas enfermedades que en ese tiempo eran jodidas, ¿no? De hecho, San Martín en un momento casi se muere de cólera. No digo que el cólera no sea mortal, pero en ese momento era más mortal. Porque, de hecho, en ese momento la gente se moría. No era, ¿de qué se murió? Y se murió, de muerte. No se investigaba mucho más. O sea, entonces encontrar que se murió de cólera o que se murió de tuberculosis, la tuberculosis era muy notoria y estaba muy de moda en ese momento pescarse tuberculosis, y aparte era una enfermedad que duraba muchos años. Ella se enferma de tuberculosis a los 19, 20 años, creo. O sea, vive 5 años, 6 años con tuberculosis. Y termina muriendo de tisis a los 25 años. Y entonces, efectivamente, tienen esta nena, él pasa muy poco tiempo también con su hija, viaja de nuevo, se va, y después se reencuentran, creo que cuando él ya es gobernador de Mendoza. Y ahí pasan un tiempo juntos, ella vuelve a Buenos Aires ya enferma y con su hija, y le empiezan a avisar a él que él ya está muy, muy enferma, que ella está pidiendo por él. San Martín llega poco tiempo, llega varios meses después de que ella se murió a verla. Cuando llega, construye un mausoleo, ¿no? Lo que todos haríamos si nos sintiéramos culpables, por decirlo de alguna manera. Bien, le decimos, bueno, por lo menos que te vayas a tu santa sepultura y que duermas el resto de la eternidad cómoda. Bien, bastante igual, o sea, en ese momento era un gran mausoleo, ahora lo ve uno y dice, fue bastante escueto el tema del amor que le tenía expresado en un mausoleo. Bien, y le puso una frase también, medio fría, ¿no? Que le puso Remedios de Escalada, de San Martín, no, Remedios de Escalada, o Remedios, una esposa y amiga de José de San Martín. Creo que Ulises, cuando me manda un mensaje, creo que es más largo que eso, por lo menos, para decirme hola. Y él la recordó para la eternidad con esa frase, repito, bastante escueta. San Martín, hasta ese momento aparte ya le conocía una novia, de hecho busquen en Wikipedia, ponen José de San Martín, Remedio de Escalada de esposa, abajo dice pareja. O sea, había un interés romántico por ahí en otro lado. José de San Martín, obviamente llega a Buenos Aires, lo primero que hace es, le hace el mausoleo, va a buscar a su hija, y acá la verdadera historia dice que en realidad los padres de ella no le quieren devolver a la nieta. No le dicen, no, mirá, vos ni te conoce la piba, perdoname, pero esto lo estoy así como contando gráficamente, no creo que haya sido así la frase, pero, y aparte tal vez San Martín, que venía un poco armado, yo no sé si le digo así tan fácilmente, che, no te lleves a la nena, pero la cuestión que no se la querían entregar, él de alguna manera la recupera a su hija después de un tiempo, y automáticamente, creo que en ese momento se la lleva a vivir a Londres, donde la nena estudia en un montón de lugares, después estudia en Bélgica, después viajan a Francia, y no mucho tiempo más, San Martín, 1850, muere. En Francia, viejo, pobre, y olvidado, repudiado hasta cierto punto, repudiado, pero más que nada, como que existía también como un autorrepudio, porque esto de, tipo, miren todo lo que hice, y cuando veo lo que queda, era tremendo. Argentina en 1850, un poco lo que les contaba recién, era súper caótico todo, o sea, los liberté, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, ayudé para esto y miren en qué estamos. Así que era casi una depresión la que tenía él. De hecho, las últimas fotos que se lo recuerda, que lo retratan, ya ni siquiera tenía esa postura de superhéroe, ¿no? De Archie, sino que era más bien, tipo, cara como diciendo, tipo, ¿cuándo me va a llevar esta muerte? Así dejo de ver lo que pasa, ¿no? Unos años después, bueno, la hija se casa con su médico, por lo menos tenía una edad bastante similar. Cuando ellos agarran cólera, los atiende un médico y se casa con ese médico, tiene 2 hijos, creo que tiene un hijo y una hija, si no me equivoco. Nada, la historia cuenta que de alguna manera tuvieron él conoció a sus nietas, no sé si a sus nietos, no sé si conoció a uno o a los dos, y dentro de todo tuvieron una vida un poco más extensa. De hecho, si no me equivoco, San Martín es el que tuvo la vida más larga, porque él nace en 1778 y muere en 1850, o sea, para ese tiempo era un longevo, mientras que, bueno, Merceditas a los 25 años, creo que la nieta muere a los 59, así que era difícil superar esos años, ¿no? Así que no sé si es bueno o malo que ahora vivamos tantos años. Entonces, efectivamente, la historia nos muestra otra cosa. Y para concluir, sí, ¿tengo un ratito? 2 minutos. ¿Cuánto?
2 minutos, ya estamos llegando a las 22 horas. Imagínate la hora que es acá. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. No, les cuento algo breve, pero bonito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la bandera argentina. Esta es una historia que a Ulises le gusta. Que le gusta porque la verdad es que y no sé si esto alguna vez te lo conté, Ulises, pero un día eh, estoy mirando la bandera argentina y viene mi hija y me dice, ¿qué tiene la bandera argentina en el medio? Mirá qué lindo el sol que tiene la bandera argentina. Y yo, mi hija que nunca vio los Teletubbies, yo le digo, tiene el sol de los Teletubbies. Tiene el niño sol de los Teletubbies. Y yo le digo, en realidad no es un niño, no es un sol, porque es un rostro, y el sol no tiene rostro. A eso venía lo de los Teletubbies, ¿no? De ella. Entonces, un día dije, che, ¿por qué no se habla de esto? Entonces me puse a buscarlo. Después les voy a contar un poco para cuando termine y venga la parte del agradecimiento, les pongo un poco quién me ayudó a encontrarlo todo esto, que hoy por internet es todo mucho más fácil. Pero en ese tiempo era como un poco más difícil cuando a mí me empecé a cuestionar esas cosas, obviamente de mucho más niñato. Pero lo cierto es que si discutimos sobre el tema de si es azul o celeste, también hay una discusión por esto, obviamente, ¿no? Porque la bandera azul y blanca, dicen las canciones, o dicen las frases, y en realidad es celeste y blanca, ¿no? O sea, nadie vio una bandera azul y blanca de Argentina, sería la bandera, no sé, de Honduras, digo, pero no sería la bandera argentina. Y el tema respecto de quién fue el que determinó todo esto, porque había un centralismo y un federalismo en ese tiempo, ¿no? La bandera argentina, estamos hablando de allá por los años 1820 y demás, ¿no? Habría que fijarse, me tendría que fijar igual bien la fecha, pero no, porque Manuel Belgrano la manda a hacer creo que en 1812. En 1820 creo que fue la muerte de Belgrano. Pero ya se utilizó y se ensangrentó, ya porque ya se usó en la batalla de Caseros, así que me imagino que ya vino manchada la cosa. Pero efectivamente, la bandera también tiene un tema, porque si ustedes tienen la posibilidad de ver la bandera argentina y todo, hay un rostro, hay una cuestión que tiene que ver con, es un rostro y no un sol, ¿no? Y el sol a su vez tiene una representatividad, tiene un parecido que no es el de un sol común. Efectivamente tiene una vinculación directamente con la monarquía, o la idea, mejor dicho, de una monarquía constitucional incaica, bien, que era la ideología o la intención que tenía Belgrano, ¿sí? Quien era un tipo muy inteligente, pero que durante mucho tiempo acá en Argentina se lo bastardeó bastante. De hecho, la foto que hay, un cuadro que hay, se hacía alusión a cierta homosexualidad, supuestamente, de Manuel Belgrano, por su postura. Y en cambio era un hombre muy refinado. Decían que tenía la voz muy, muy suave, ¿sí? Obviamente como un hombre muy estudioso, porque, bueno, eso lo decía Cornelio Saavedra, que era un general, que tenía la voz muy grave, supuestamente, y se burlaba de la voz de Manuel Belgrano. Entonces, entre la voz de Manuel Belgrano, la foto que lo ubica como un hombre muy refinado y muy sofisticado para ese momento, era muy fácil decir, miren todos estos grandes hombres, y Manuel Belgrano, que era como de alguna manera la mariposa de todos estos. Lo digo como de alguna manera me lo han enseñado a mí de chico. Y efectivamente después se ha demostrado que nada que ver, aparte el tipo ha mostrado, entre comillas, digo, su masculinidad, o se ha hablado sobre su masculinidad por la cantidad de esposas, amantes y no sé qué que aparecían, pero bueno, lo que se contaba o con lo que se lo bastardeaba era con eso. Entonces, hay de alguna manera recortes y bastantes periódicos de la época que contaban un poco cuáles eran las propuestas de Manuel Belgrano y cuáles eran los argumentos para instaurar en América una monarquía constitucional incaica con sede en Cusco. ¿Sí? Es muy interesante porque, repito, era algo que no se esperaba y que de hecho hoy, si yo les cuento esto a una persona de acá, me va a decir, no, Manuel Belgrano era amigo de San Martín y pensaban juntos en libertar Chile y de último al día de mañana tener un acuerdo del Mercosur. O sea, una idea así, pero lejos de eso, bien, la idea era justamente que todo sea una única nación o un único territorio. La monarquía constitucional incaica fue rechazada justamente por personas que, todo lo contrario, que estaban muy ligadas ahí. De hecho, San Martín en una nota dice, a la patria les suplico no nos metan en una regencia de personas,
es en el momento que pase de una, todo se paraliza y nos lleva al diablo. Nos lleva al diablo. Al efecto, no hay más que variar de nombre a nuestro director y queda un regente. Esto es lo seguro para que salgamos a puerto de salvación. Efectivamente, lo que acá hablaba era la figura, ¿no? de esto, y de hecho, bueno, hay diferentes opinólogos y todo de la época, y qué opinaban de esta monarquía constitucional incaica, que repito, para ese momento era algo totalmente sofisticado. Un día hablábamos con Ulises sobre las ideas de Perón en su momento, vieron que siempre hay que hablar de Perón, bueno, o siempre hablamos de Perón, bueno, se habla de Perón, y Perón justamente decía de armar, de que Argentina y Chile tenían que estar unidas en un único país, bien, algo que en 1850, 1860, 1870 era algo totalmente impensado, sería hasta moderno, les podría contar, pero bueno, entonces hay muchas cosas, hay muchas historias detrás de historias que van parte de la cultura, bien, y que efectivamente hacen todo esto, hacen a la cultura. Como para de cierre, digo, ¿no? La figura esta, o la conversación, o el comentario este de Alberti diciendo un presidente fuerte como un monarca, pero que tenga una constitución, justamente hablaba de eso, de que Argentina iba a ser multicultural. ¿Sí? No iban a ser un Estado plurinacional, ¿sí? Pero sí un Estado multicultural. Y que necesitaba, ¿no? Por la ideología de ese momento, ¿sí? Bajar una unidad, ¿sí? Concentrar todas esas diversificaciones en un único, por lo menos, en un único lenguaje, bien, casi como si estuviéramos hablando de la antigua Babilonia, pero efectivamente que haya una única cosa, que una, se podría decir, a todos esos pueblos o todas esas culturas, y que efectivamente lo tenía que hacer alguien, lo tenía que hacer un único, ¿bien? Una única persona. Por eso, hoy, a muchísimos años, a 170 años de esa Constitución y más de 200 años de historia argentina, seguimos manteniendo un presidente fuerte, por momentos hasta más desbocado que un monarca, con ciertos contrapesos que no funcionan mucho, y que lo que hacemos es, se podría decir, bueno, nada, tratar de ir bajando esa efervescencia, tratando de lograr un Congreso cada vez más fuerte. Lamentablemente no lo logramos, tenemos un Congreso bastante adicto, por decirlo de alguna manera, con mayorías que lo reflejan, y bueno, nada, entonces es bastante difícil. Tengo que agradecer a ustedes, agradecer a Ulises por la invitación, agradecer a la persona que más me ayudó para investigar esto, ¿sí? Que más se puso las pilas con esto, que fue mi madre, bien, una sanmartiniana, ¿sí? Tengo a mi madre sanmartiniana y a la expresidenta de la Nación, que ella dice que es belgranista, bueno, mi madre es sanmartiniana, así que ella le gusta mucho San Martín, la historia y todo, aún con estos bemoles, aún con estas cosas que de alguna manera hacen parte de la historia, pero bueno, tengo que agradecerles a ustedes, a Ulises y a quienes me ayudaron con esto, y a mi familia que comió hoy, cenó sin mí, pero que nada, que me dejó algo para comer más tarde. Así que muchísimas gracias de verdad por la invitación. Espero no haberlos aburrido, que es lo único que me importa. Disculpa por los problemas de audio. ¿Cómo? Tiempo, sé que quedas muy tarde también, así que te agradecemos mucho. Nos pasamos un poquito en la hora, pero nada, 10 minutos solamente, pero eso, agradecerte mucho por compartir tus conocimientos, ¿cierto? Tu alegría, tu optimismo como siempre, y además de habernos enseñado un poquito más de la historia argentina, ¿cierto? Eso siempre ayuda y también nos beneficia bastante para poder comprendernos y también fraternizar, ¿cierto? Me Como costó, no dice, llegué a cruzar la frontera, la verdad, en el buen sentido, no llegué a lo que quería después abordar, que tenía que ver con Chile y todo, pero creo que un poco lo podemos hacer en otro momento, o les puedo compartir algún texto o algo que les sirva. Así que, nada, muchísimas gracias, de verdad, y mis disculpas por haberme pasado de la hora. tranquilo, no te preocupes por eso, que fue temas de audio. Un abrazo grande, Damián, te despedimos. Nos vemos, gracias, buenas noches. Nos vemos. Chao, amigo. Gracias. Cuídate.